Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal. Estamos aquí de vuelta con Velvet y compañía, aquí en Tales of Berseria. Estamos aquí junto a Tortuga y a las puertas de Zexon, ¿puede ser? Sí, vale, ayer terminamos aquí abajo, pero como he tenido que hacer un corte y no sé qué, lo voy a volver a repetir y tal, porque ahora vamos a tener una especie de conversación y me pilló que tuve que cortar, sí o sí, justo en medio de las cinemáticas. Hay que es una cinemática muy pesada y no las puedes parar. Así que, pues nada, pues repito esta aquí. Menos mal que he hecho un guardado justo antes y ya está. Y bueno, nos dirigimos a Titania después de ese encuentro fallido contra el dragón, la dragona, entre comillas. Ayer estuvimos haciendo lo del código rojo este de los bosques de Daval, ¿os acordáis? Que casi nos mata, o sea, nos costó un huevaco, tío, el árbol este. Y nada, vamos para allá, gente. Un placer enorme, como siempre, que estéis ahí al otro lado. Y vamos a pasarlo bien, ¿no? Durante el tiempo que dure este vídeo. Perfect timing, Eisen. I's got a letter for you. A letter? Did you get a reply to that letter you sent? What's it say? What's it say? I know everything that you've done. Repent for your horrendous deeds, you monster. What did you do, Eisen? No idea. There's no sender written on here either. Who would write something so awful? Who cares? If I gave a damn about other people's feelings, I wouldn't be a pirate. I suppose that's true. Forget about it. What's the status of the other stuff? The Palmier made it just fine. But we've run into some troubles finding the Nordals. My deepest apologies. What are Nordals? Nordals used to be given out by Empyrean temples. Esto deben de ser los Normin, ¿no? Los Normin, los del traje este ridículo. Nowadays, there's only 4 left. Red, blue, green, and black. Even worse, nobody hardly knows nothing about them. Dolls of the Empyreans. Do you think they're like that one we saw of Aminoch in that shop in Isolt? Kind of. But these are less gloomy looking and more, how can I Que toda esta parte la he leído ya. Something like a quiet radiance? Os digo por si me veis, que no presto mucha atención. That's perfect. Ah, y se me ha olvidado. Ahora lo haremos. Vamos a darle a ver si podemos darle un poquito más de volumen. Es que no sé si está bien de volumen, la verdad. Respecto a mi voz me refiero. Yo es que creo que está un poco bajo. Y se la subí el otro día, Por lo menos las voces. Vamos a subirle las voces. Un poquito más las voces. Hey. It's nothing like that. She's my younger sister. I didn't know you had a sister. She's the only family I have left. She and I live apart for various reasons. I'm guessing your death curse is one of them, huh? Mogiloo! So that's why. I'd be happy to help you look for those dolls, Eisen. Are you sure? Yeah. Okay then. Thanks. Bueno, ¿gatos o perros? Esto tampoco lo vi. I Vamos a ver saw qué dice. Benwick and the other crew members get into a serious fight over whether cats or dogs were better. I don't get what the big deal is. I can't believe you could say such a thing! No conflict is more perilous than the one that has dogged mankind since the dawn of civilization! In the shadow of every war are the battles of dog lovers and cat lovers. Between each side lies a divide, maybe not all that deep, but unbridgeable all the same. I'd say we're lucky that the squabble you saw didn't escalate into anything more serious. I had no idea it was such a big deal. So what side do all of you fall on? I am, without a doubt, a cat person. Cats and witches have a long history together. Personally, I prefer dogs because they can cohabit with humans while following rules. But I like Tío, cats too because they're cute. Esto no viene a cuento, gente. Está muy bien, está muy bien. Sí que se pongan a hablar del tema, tío, pero que a mí me gustan los perros y me gustan los gatos. Yo soy más de perros, gente. Yo nunca tuve... sí, tuve gatos de pequeño y tal, pero bueno. Pues, pero para tenerlos en mi casa siempre ha sido perro.
Dogs make efforts to please humans so that we can live together. Es por lo que ha dicho They're friendly and antes compassionate Eleonor. creatures. Son mucho más amigables, tío. Y más obedientes. Los gatos no son obedientes. Sí que son, ¿no? Si lo... pero sabéis que son, que van a su puta bola, tío, cuando quieren, les sale de la real gana. It's about cats and dogs. You have to pick a side. If I had to choose, yeah, it'd be cats. Y hay gente que tengo amigos que tienen las dos cosas. Perros y gatos, las dos cosas. Y si los crías desde pequeños se llevan bien. What about you, Velvet? Cats or dogs? Dogs. They don't betray you. Ahí está. Nunca te traicionan. Los gatos nunca sabes por dónde van a salir, tío. Tú tócale los huevecitos a un gato y verás. Por mucho tiempo que lo tengas. That makes you our tiebreaker, kiddo. The fate of this showdown is in your hands. It is? Now that you're no longer the Abby's dog, perhaps you're thinking of being one for Velvet's column? What has that got to do with anything? We're just talking about which animal we like. If you're getting so angry over this, he's going to have no choice but to pick dogs. I just told you. No more fighting! This is clearly getting out of hand. So why don't you all agree that you're Bienfu people and make up already? And what makes you special enough to have Bienfu people? Because I can be loyal like a dog, but also do my own thing like a cat. If you pick me, everybody wins. I don't think it works that way. Ay, señor, voy a guardar otra vez porque, macho. Venga. Esto... A ver, lo que iba a hacer. Si no se me va a olvidar, tío. Es que se tiran hablando aquí un siglo. El libro de equipo... ¿Esto qué era? Ah, mira, dice exactamente todo lo que hace, qué guay. Vale, los códigos rojos. Sinopsis tampoco, ¿no? ¿Dónde me he metido? Aquí, tío, joder. Opciones. Velocidad. Volumen de la música, no. Es que el volumen de la música, si lo subo luego lo que son en las peleas, me pongo a hablar y no se me oye. Volumen de los efectos lo he dejado en 2. Pues venga, vamos un 3 y un 4. Hala, a ver cómo queda esto, gente. Vale, a ver si llegamos. No, espera. Uy, esto... Mira, el árbol. ¿No? ¿Es el árbol ese? Ah, pero lo puedo usar aquí dentro, tío, qué bueno. El geoárbol. Espérate. Ah, no puedo... Coño, ¿en serio? ¿Qué dices? Vale, no puedo comprarle. Pues nada, pues no le compramos a este. Tengo que comprar. Que gastamos toda la botella de la vida con el tío este. Con el código rojo este último. Me gasto la pasta porque es que como no compro nada nunca. Vale, vámonos. Está todo lleno de cosas aquí, espérate. He visto por aquí algo. Los cofres hacen respawn también. Increíble, ¿eh? Y todavía llevo la cosa esta. Lo he dicho antes, cuando he empezado a grabar el primer... que lo he quitado, que al final lo he borrado. Llevaba 2 minutos o 3. Estaba diciendo que el... que llevo activado, no sé, me tomé algo. No sé ni lo que es. No sé ni lo que es, gente. ¿Qué me he tomado? Me tomé una botella de algo, tío. Un consumible de algo, tío, no sé qué era. ¿Una oscura esa puede ser? ¿O sagrada? Ah, me tomé una medicina que impide los encuentros con enemigos débiles. Esto me tomé. Hasta que descanses en una taberna o huyas del combate. Me cago en Dios. Entonces, mientras que no me maten, sigo teniendo esto. O tendremos que huir para quitarlo. Joder. Vale. Todavía no he ido. Me falta uno, ¿eh? Este no lo hemos hecho todavía, sí. No lo llegamos a hacer, ¿verdad? Da igual, pero no lo voy a hacer ahora, gente. Esto total.
Ya lo haré yo fuera de cámara o algo. Sabéis que son oleadas de monstruos y ya está. Vamos a Titania. Es que entre que se ponen ellos a hablar, me pongo yo a hacer eso, que también nos va a llevar al menos 6 o 7 minutos. Y tal, se me pasa. No llego a Titania, tío. No llego. Y quiero hacer hoy el vídeo corto. Así que vamos a hacer un vídeo intenso. Por lo menos que tenga chicha, ¿no? We all should. I'll just get the crew started on readying the ship for our next departure. All right, you go do that. Laphicet, you should get some rest too. I'm fine. It's more important that I focus on finding an actual Therian this time. I'm going to take another try at sensing the Earth pulse points. Ok. Se le cae la baba. You're as stubborn as ever, Fee. Pues sí. ¿Qué quiere deciros? Que lo que... El fallo que veo yo en todos los diálogos estos que salen es que deberían de ser, en algunos momentos de la aventura, deberían de ser así, cortos. Y en otros momentos, chicos, te relajas y ya, pues que se pongan a hablar y hablas. Pero es que tú estás andando por en medio de un monte y te saltan 4 animaciones de esas que te duran entre las 4 te duran un cuarto de hora. O sea, que sí que está muy bonito, pero es que para eso me pongo una serie, ¿no? A ver si me entendéis, que está muy guapo. Que a mí me encanta. Y me encanta de lo que hablan y todo. Mira, el pulso terrestre este. La geoárbol. No me da cuenta si salía en el mapa, la verdad. Pues eso. Que lo que pienso es que en algunos momentos deberían de hacer, por ejemplo, si tú vas cruzando un valle o lo que sea, que si salen esas cinemáticas que sean un poquito más cortas. El diálogo un poco más corto. No te digo que lo quiten. Y luego cuando llegas a una zona ya de descanso o algo, que la cinemática ya que se explayen, ¿no? Que sean mucho más amplias. Eso debería ser así. Porque es que al final te rompe el ritmo del juego, gente. Es que lo rompe. Porque claro, cuando tú estás en un valle y ¿sabes? A lo mejor yo porque voy evitando el luchar, pero hay otra gente que querrá subir de nivel y eso le romperá por completo, ¿entendéis? Bueno, lo pasas y ya está, pero si lo pasas no te entras de la aventura. Porque lo puedes pasar así dándole rápidamente todo. Pero no tiene gracia. Vale, ¿qué hago? Descansa un poco. Ah, ¿y dónde descanso, tío? A ver. ¿Dónde tenemos que descansar? En el... Hostia, es que nunca me acuerdo de llegar aquí, tío. El S2. En las celdas. Bueno, en S2, S3. Vale, camino a S3. Vale. Pero esto es la parte de... Pues, tío, no sé, tío. Voy a ver si lo encuentro y ya está. Y punto. Pues yo creo que eso hubiera sido lo correcto, ¿no? O sea, que los diálogos fuesen un poco más amenos, más cortitos. Cuando vas, estás en una zona de lucha. Si estás en un pueblo o algo así, estás más relajado, con menos tensión, pues sí, que pongan todo lo que quieran. Hombre. Hey, Kuragane, let me ask you something. More complaining, is it? Come on, don't be like that. Every time I turn around, Velvet or one of the pirates is telling me to go make some delivery to some island. I can never get a break. Isn't that just a sign they think you're a dependable guy? Han tenido poco juego aquí estos, Maybe, but I don't see them poco sending you diálogo. off on errands. It's like they take one look at your face and decide to Fíjate leave que you Dai alone. es uno de los primeros que conocimos. Oh, right. Sorry. Slip of the tongue. Maybe you just don't know how much work I do around here. Entre comillas fue como el primer miniboss, ¿no? Anything to do with Dai. I do it. Making tools, repairing things. What do you take me for? Some kind of cheeky freeloader? Hay que conseguirle oricalco a este. Pero no está ni como misión ni nada, ¿no? No sé si era parte de la aventura. I've spent my entire life thinking of nothing but forging swords. It's been centuries since I've interacted with youngsters like them. They can be a hassle,
but at least it's a new hassle. Yeah, that's what I thought at first. So I went along with whatever they asked. But I've been too nice, so they keep pushing work onto me. Maybe if I hadn't been so helpful, they would have stayed out of my face like they stay out of yours. I don't have a face. That's not the point. Aren't you even listening to what I'm saying here? You need to make up your mind. You and I got on this ship alongside these people, who are putting themselves in great danger in order to live the lives of their choosing. If you don't like it, then go on and get off this ship with your tail between your legs. Yeah, except I don't have a tail right now. Ah, todavía no ha crecido. Vaya dos. Vale, creo que es por aquí. Si no meto la pata. Es que a ver si voy a ir sin sentido y luego tengo que dar toda la vuelta. Creo que por aquí vamos bien. Es que según a la parte que vayas, al torreón norte o al sur ese. Vale, aquí, estos aquí están de cháchara. Vale. Tengo que bajar. Por aquí y vamos a... Vale, es que estaba mirando al revés. Es por ahí, es por ahí. S2. Vale, vale, vale. Aquí está el primer bloque de celdas. Es que es lioso, ¿eh? Bueno, no tiene tanto lío, pero bueno. Sí, supongo que tengo que bajar porque este bloque de celdas no me lo marca. O sea que ahí no es. Vale. Trozo de plata. Hostias. Es que para las mejores armas la plata... Y en algunas nos están pidiendo oro. Vaya humareda, tío, que está soltando. Con la botella sagrada esta, tío. Es que, telita, ¿no podías viajar directamente? No, no. Es que menuda pateada te tienes que meter para llegar al sitio, para descansar, macho, en serio. Es que es enorme, ¿eh? La pateada. Don't push yourself too hard now, Laphicet. You hear me? I hear you. I just... Vale, a dormir. ¿Quién me tiró al hoyo o qué? Se ve que sí. I told everyone I could find the Therians, but I've only sent us to the wrong places. Aizen, is there any way to boost a Malak's powers? I guess it's okay for me to tell you this. The majority of Malakim today have their consciousnesses sealed away to be used as mere tools for the exorcists. But originally, Malakim were beings who received prayers from people, and in return bestowed their blessings upon nature and mankind. So you're saying that when humans pray to a Malak, the Malak receives great strength? Yes. In general, at least. Some Malakim, like me, buck the system and bring about misfortune rather than divine grace. Oh, that's unfortunate. But who would ever pray to me? Maybe you didn't lead us to any Therians, Fee, but it's not like we came back empty-handed. We found Orichalcum to use against Shigure, and we also learned we can hold our own against a dragon. ¿Cuándo hemos encontrado Orichalcum? No me he enterado. So where should we go next, Fee? No lo recuerdo. Northgand. There's a big Earth Pulse point north of Hellawes. Sí, había una zona que la dejamos ahí apartada. We can leave whenever you want. Doesn't matter to me. Ya And I'm mismo. all set. Let's make our way to the harbor. When I say prayers, I don't mean outright worshipping. All I'm talking about are earnest thoughts and feelings directed at you. I see. So I'm already receiving prayers then. Qué bonito. Vale, claro, evidentemente. ¿Qué? Pateado otra vez. Un capullo. Ande, que hijos de puta, tío. Vale, si no puedes viajar es porque te tienes que tragar ahora 700 cinemáticas hasta llegar al puerto.
Y lo sabéis. Es que tiene tela esto, Tiene telaca. No se puede. Tengo que desandarlo andando. Y ahora me van a salir cinemáticas en cada planta que visite. En cada nivel. Pues eso es lo que estamos hablando de... Bueno, aquí estamos a salvo, no hay enemigos, pero bueno. Pero yo creo que abusan de esas cinemáticas. Abusan bastante. Y si las pones, que sean cortitas. Tienen que ser cortitas, tío. Cuando llegas a un momento de relax y tal, pues sí, tío, ya que se explayen, se tienen ahí su cuarto de hora hablando, que se tienen un cuarto de hora hablando. Pues de puta madre. A mí eso me da igual. Pues mira, pues no hay cinemática de momento. Ah, mira, sabía yo que... Ah, no. Como no me deja llegar hasta... No puedo ir a los muelles. Normalmente no te deja porque hay una cinemática o algo. ¿No? Vamos bien por aquí, ¿no? Sí, prácticamente vas girando. Y ya está. Y subiendo. Creo que voy bien. ¿No? Yo ni miro el mapa ya. Vale, bueno. Como tenía que saltar esta cinemática, no puede salir al exterior. Obvio. Our next target is north of Hellawes, near the Faldi's ruins. In light of everything we know, I'd say it's highly likely we'll find a Therian there. Let's hope. Then we should make our first stop, Port Hellawes. With the mischief we got into last time, getting into the city might prove difficult. Benwick, how are things in Hellawes right now? That shipping guild that used to handle our mooring is pretty much toast. But for some reason, the Abbey isn't watching the port as much as they once were. Unfamiliar ships have been hauling in relief supplies, so if we pose as one of the transport ships, I think we can slip in. And if we divert some supplies to an unofficial channel, we might be able to secure a new mooring partner. Smuggling in relief supplies for our own disaster. Cheeky bastards, aren't we? It's what'll get us in. That much is true. It's a plan. Roger. I'll get right on it. Qué raro que Eleonor no se haya metido por en medio. Exorcistas y Malakim. Hey, Eleanor. Abbey exorcists don't pray to their tethered Malakim, do they? You mean something besides our oaths? An oath is a magical formula that grants you power in exchange for binding you to a rule, right? Yes, though that is simplifying it a bit. When Malakim receive human prayers, they bestow their blessings upon people and nature. Eisen told me that we Malakim grow stronger when humans pray to us. Prayers and blessings? I've never heard of that. I used to think the same way as the other exorcists. Malakim are merely tools that allow us the use of arts. Yeah, that's what I figured. But Innominat is different. The exorcists all worship him. They have faith in his mighty power. And not only that, the people of this nation pray to the Empyrean for salvation, just as Artorias instructs them. Ah, I get it now. See the wheels turning, do you, kiddo? Huh? Artorias founded the Abbey within the existing Church of the Empyreans, so that he could direct the people's thoughts towards Innominat. So that even while they lionize Artorias as their savior, they're made aware of Innominat's presence behind him. Everyone starts believing in Innominat. The prayers of the entire world go to him, becoming his power. After the centuries-long decline of Empyrean worship, he becomes stronger than anyone today could imagine. The pieces do fit. Oaths, prayers, blessings, the demon blight. So much in this world is affected by matters of the heart. They hold magical power, both effective and Como mezclan todo, Como mezclan la religión, fanatismo, fantasía, magia. Es que es una buena historia, Y luego de los demons, Therion, Malax. You've become so brave so quickly. Have I? But you're still cute when you get embarrassed. Hey, why's your face so red? Huh?
My face isn't red. Una carta. No, si no salimos, gente. Venga, a ver qué dice la carta. Entonces al final es de su hermana. Aizen, what's it feel like to get a letter? I don't feel anything, nor do I want or need to. There's no joy in receiving these things. Huh? Why not? Don't be so shocked. Look, it's just an invoice from the turtles. What's the big deal anyway? Do you wish you get letters too? Yeah. But I don't have anyone to send letters to. Let alone anyone who would send me any. Laffy said, I've got a letter for you. What? Really? Who could it be from? The sender is... Bienfu? Yep. You got a letter from yours, Qué crack, tío. I figured you'd be wanting someone to send you a letter right about now, so I wrote one up for you. What do you think? You're happy, right? Oh, yeah. Thanks, Bienfu. I'll even read it for you. No me la leas. Dear Moloch Laffyset, I hope that this letter finds you in good health and high spirits. Thankfully, I'm doing well myself, with no Que major si la lee él no tiene changes to gracia. report. Lo lógico es que abras tú la cartita y te pongas a leerla tú, ¿no? It's so rare to actually Venga, see him like this. hazle que sonría y déjalo ahí. I've been spending my days ironing Magilou's Que se quede a outfits, gusto, se sewing despache. her buttons, and washing her hat and tremendously long socks. Recently, however, I made the mistake of remarking to her that she might not have been quite as slender as she once No le was digas in her eso a una younger mujer. years. She hung me upside down from the roof in the middle of the cold. I nearly became a frozen Normansicle. It was so horrible that I couldn't stop my tears from flowing down my little cheeks. Qué There's desastre. the Bienfu we know and love. But all you wrote about in that letter was yourself. And you even read it out loud yourself. Ahí está, entonces no tiene That's gracia. okay. Thanks, Bienfu. It feels nice Le to seguimos get a el juego y ya letter. está. That's so kind of you to say. I think I might cry again. Vale, ya por fin, tío. I knew this would be big. Cristal de núcleo de What a treasure. Esperia. Un tesorito. Coraje y agallas. Amo del conocimiento. Vale, estaba haciendo volcán Soma este. Porque no tenía todas las habilidades. Scout ship setting. Vale, vamos para allá. Vamos para afuera. Y bueno, vamos a hacer poco más, gente, ¿vale? Porque el capítulo de hoy tiene que ser corto. Mañana un poquito más largo, 40 a 45. No los quiero hacer muy largos porque es que quiero grabar para ver si terminamos la serie. Y aparte también porque quiero meter... Este mes de abril, a final de abril, vienen unos títulos que me gustaría traer alguno de ellos. Como es Siberia 3 o Little Nightmares o, bueno, Preyes en mayo, ¿no? ¿Qué más? Había alguno más por ahí en medio, no sé cuál. Ah, Outlast 2. O sea, alguno de esos cae seguro, si no son todos. Ya veremos a ver, lo que tenga tiempo, gente. Me he dejado algo por aquí, ¿no? Sí. ¿Qué dices tú, tío? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? We've loaded everything bound for Hellawes. With that much trade, I doubt anyone will suspect us. Any idea who can give us cover for docking? Not anyone in particular, but recently the power and Vale, esto lo voy a pasar un poco, a ver. Gremio de pescadores, si son los que nos dieron por culo la última vez. Fuel, drink. 12-year-old amber draft. The sailors of Hellawes. You heard that from Dial, I take it. He took a bottle in payments, but I Sí, say una we botella, el thought borrachín. we were the best at this kind of thing, but having him around. Okay, but tell him if he takes a second, he'll pay. Aye, I'll keep an eye on Si him se lleva otra so he botella, le doesn't cobras. Sneak off with another bottle. Vale, una conversación extra. Ahora este también nos va a hablar. The supplies are loaded. We can make for Hellawes whenever you want. That was fast. If we weren't hard workers, we wouldn't be sailors. Ok. Ah, vale, nos vamos directamente. Eleanor. ¿Qué pasa? Oh, what's wrong, Kamoana? She said she had a dream about her mom. Pobrecita. When Mommy saw me, she said I looked scary.
that she didn't want a scary little girl like me. Lo que no entiendo es por qué no puede conservar su aspecto humano, por así decirlo. But how can you be sure? Bueno, no sé. Well, how do I put it? Es siniestro, I know because I know. pero no feo. O sea, mola el diseño que tiene, a mí me gusta. You're just lying to make me Mola un feel huevo. better. Pobre tío. Joder, es que la voz que tiene, tío, es que te hace llorar, me cago en 10. Esa voz rota, tío. Va, Laffy. Vamos, Fi. Dile algo. Oh, this is the part I hate about little kids. I'm not a little kid. I hate you, Velvet. I hate you. That's right. Let it all out. Stop it! Stop it! Mommy! I saw my mommy! She didn't want me. She managed to cry herself to sleep. They're not rational creatures. Sometimes you just gotta let them cry it out. You seem used to it. I guess you could say that. Laffy usually kept himself together when he was younger. But when he was really little, he had times like this every now and then. O sea, se habrán quedado todos flipados, ¿no? Let's take off all we can. La persona que menos se esperaba, ¿no? Que fuese a consolar al chaval. Dial, I leave Kamoana in your care. I'll do what I can, but kids as sweet and honest as her are harder to deal with than corrupt bureaucrats. An outlaw prince and a talking lizard are no replacement for a mother. Vale. Y ahora ya por fin podemos ir a hacer la misión secundaria, gente. ¿Os acordáis? La del Elixir Omega. I do hope Kamoana isn't crying anymore. Yeah. Shush. How long is it going to be before you send in another exorcist to replace Lady Teresa? With these demons clamoring at our gates, none of us feel safe anymore. You have our deepest sympathies, but we were sent here on a different mission. That's what the last exorcist who came here said before leaving for the north. What could be up there that's worth all that attention? Surely we're not all being punished by the Abbey for what happened with Medusa, are we? That is not the case. Now, if you'll excuse us, we have business to attend to. So the exorcists are just passing through town and heading straight north. Odd. Están tramando algo. Vale. Vale, a la derecha. Tengo otra más. Ah, reúnen los muñecos negros. Pero esto lo tendremos que reunir con las pruebas, tío. Esas de los minijuegos. ¿Habrá que comprarlos o...? Vale. A ver, ¿esto dónde está? Vale, pero no me dice dónde está, ¿no? ¿Ahí? ¿Puede ser? Que esté ahí con lo de la exclamación. Por ahí, por Hellawes. No sé. Y esto me manda a Porto Catnix. Habla con el... Pues si esto ya lo hice. ¿No? Si no la dio por hecha esta, tío. La del promotor, ¿no os acordáis? Yo lo he grabado esto. Está grabado, ¿eh? Está grabado. Hablamos con el promotor de Hellawes, hablamos con él y hicimos una... Bueno, intentamos hacer una actuación que no pudimos, pero se quitó la misión.
No sé, gente, vamos a centrarnos en la misión principal. Ya estamos por saco, es lo que hay. Pero bueno, gente, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? El capítulo de hoy más corto de lo habitual, lo siento, pero tiene que ser así. Por motivos de tiempo, que no tengo tiempo. Porque estoy trabajando esta semana y entonces pues tengo que sacar el tiempo donde sea. Luego ya a partir de la semana que viene ya pues intentaremos hacer los capítulos como de costumbre, un poquito más largo, ¿vale? Así que like, favorito si os gustó, podéis suscribiros al canal, dejar comentarios, compartir el vídeo, lo que queráis, gente, un besazo y nos vemos pronto. ¡Saludos! ¡Chao!